En esta hora nos encontramos felices de poder estar nuevamente con ustedes. Gracias al Señor porque Dios está con cada uno de nosotros y podemos sentir su presencia. Seguimos adelante, bienvenidos a la serie, continuamos con ella, la identidad de Jesús. Es interesante saber que nosotros nos podemos identificar con ese gran maestro y hemos estudiado algunos temas anteriormente como yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy el agua de vida y hoy vamos a continuar con el tema yo soy la resurrección y la vida. Alabado sea Dios porque esa resurrección es Jesucristo y en medio de esta dificultad donde las noticias abundan acerca de lo que es la muerte, nosotros podemos hoy hablar de Cristo Jesús que ha resucitado y que podemos creer en esa resurrección de Jesús. El tema está basado en el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 25, y su palabra dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Oremos al Señor en esta hora. Padre misericordioso y buen Dios, agradecidos contigo por el don de la vida. Gracias porque hoy Dios nos ha bendecido, nos ha ayudado, ha sido nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En esta hora que algunas personas van a escuchar el tema, los invitamos para que Dios bendiga a cada familia, cada hogar, cada amigo que ha perdido a sus seres amados. Señor, que el consuelo del Espíritu Santo esté con ellos en este momento. Que ellos puedan oír la voz de Jesús diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Que podamos, Señor, ser consolados con estas palabras de consuelo de nuestro Padre Jesucristo. Gracias por oírnos, gracias porque el Espíritu Santo nos llena de fortaleza y nos consuela en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un himno que nos llena de alegría y de fortaleza. Estemos atentos a este himno que nos habla acerca de la resurrección de Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía, vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos. Y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada, si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor.
sabía qué hacer. Unos se burlaban de él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas... Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Gracias al Señor porque Él ha resucitado, está con nosotros y es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en cada tribulación. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se pasen los montes al corazón del mar. Dios está con cada uno de nosotros y por eso hoy, familia, en medio de estas circunstancias que el mundo y que el universo estamos viviendo, nosotros nos sentimos fortalecidos porque la gracia del cielo está con cada uno de nosotros. Podemos sentir la compañía de Dios. Recordamos a nuestros hermanos y amigos, familiares que han perdido a sus seres amados a través de este COVID. Pero hoy, en este tema acerca de la resurrección, hay esperanza y hay fortaleza para cada uno de vosotros. En medio de esas circunstancias difíciles, hace aproximadamente 2000 años, aquellas mujeres fueron allí a la tumba de Jesús. Pero cuando fueron, ¡qué sorpresa! Jesús no estaba allí, había resucitado. Entonces la pregunta desde ese tiempo, hoy la tumba estaba abierta y estaba vacía. Comenzaron a preguntarse qué habían pasado con Jesús. Y la pregunta es del ángel que estaba allí, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hoy nosotros, familia, adoramos a un Dios que está vivo. A contrario de otras personas que creen en otras cosas, usted y yo creemos en un Dios que murió, resucitó y está vivo para interceder por cada uno de nosotros. Algunas personas buscan a un Dios o algún Jesús o como un héroe en este tiempo, como alguien que venga a hacer un milagro, pero Dios sigue siendo nuestro Dios. Dios es un Dios omnipotente. Por tanto, Jesús no es solamente como un héroe, como un hombre, como otros lo buscan. Algunos creen eso, pero usted y yo creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que usted y yo somos hijos de Dios. Por tanto, nosotros creemos en la palabra del Señor. Y cuando Él dice, yo soy la resurrección y la vida, nosotros creemos en esa resurrección y en esa vida. Y sigue diciendo, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y familia, usted y yo creemos en Jesús, que el que cree y muere va a resucitar en la primera resurrección, como nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Que todos vamos a resucitar en la primera resurrección de los justos. Por eso, familia, gracias a Dios, pero hoy tenemos esa confianza, hoy tenemos esa seguridad que nuestro Dios y nuestro Padre está pendiente de sus hijos. Recordamos el caso de la resurrección de Lázaro, allí en el libro de San Juan capítulo 11, versículo 21.
Marta le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Quizás muchos hoy preguntan, si hubiéramos aceptado a Jesús, mi familiar no hubiese muerto. Si hubiéramos hecho esto o hecho lo otro. Pero hoy usted y yo estamos llamados a aceptar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque creyendo en Él podemos tener la vida eterna. Marta le dijo, Señor, yo sé que Él resucitará en el día postrero. Pero Jesús le dijo, Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es interesante, familia, nosotros saber que creemos en ese Dios maravilloso que podemos orar, que podemos hablar, que podemos confesar nuestros pecados y que podemos sentir que estamos perdonados como somos hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, nos habla acerca de ese abogado maravilloso que nosotros tenemos. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Por tanto, el Señor nos invita a crecer, a tener esa seguridad. Pero antes que todo, vamos a escuchar una narración. Libro Cristo nuestro Salvador, capítulo 25. Ha resucitado. Uno de los ángeles más poderosos es enviado del cielo. Su rostro es como el relámpago y su vestidura más blanca que la nieve. Aparta la oscuridad a su paso y todo el firmamento se ilumina con su deslumbrante gloria. Los soldados despiertan sobresaltados y contemplan con terror y admiración los cielos entreabiertos y la brillante visión que de ellos desciende. La tierra tiembla y se remueve al acercarse a aquel potente ser de otro mundo. Viene con un mensaje de gozo y la rapidez y fuerza de su vuelo hacen que el mundo tiemble como presa de gran terremoto. Los oficiales, soldados y centinelas caen en tierra como muertos. Había también otra guardia que rodeaba aquella sepultura. Era una compañía de ángeles malignos. El Hijo de Dios había caído en poder de la muerte y le consideraban como legítima presa de aquel que tiene el poder de la muerte, es decir, Satanás. Allí, pues, estaban los ángeles de Satanás para cuidar que ningún poder les arrebatara a Jesús. Pero al descender aquel resplandeciente mensajero enviado desde el trono de Dios, huyeron despavoridos. El ángel tomó la gran piedra de la entrada del sepulcro y la apartó como insignificante guijarro. Luego, en tono que hizo temblar la tierra, exclamó: Jesús, Hijo de Dios, tu Padre te llama. Entonces aquel que había merecido el triunfo sobre la muerte y el sepulcro salió de la tumba. Sobre el sepulcro abierto proclamó: Yo soy la resurrección y la vida. Y las huestes angelicales se postraron ante el Redentor, adorándole reverentemente, y le dieron la bienvenida con cánticos de alabanza. Jesús salió cual glorioso conquistador. Ante él la tierra se estremeció, brillaron relámpagos y resonó el trueno. Cuando Cristo entregara su vida, un terremoto señaló aquella hora suprema, y otro terremoto anunció el momento en que, triunfante, volvió a la vida. Grande fue la ira de Satanás al ver huir a sus ángeles ante el mensajero celestial. Se había atrevido a esperar que Jesús no volviera a la vida y que fracasaría el plan de redención, pero perdió el ánimo cuando vio al Salvador salir victorioso del sepulcro. Entonces comprendió Satanás que su reino acabaría y que él mismo sería destruido. Amén. Gloria a Dios, porque en medio de ese momento el Señor Jesucristo resucitó y venció al enemigo. Por eso hoy nosotros estamos de parte del vencedor. Gracias a Dios, porque ese maravilloso alcance de la resurrección de Jesús nos da la esperanza. Vamos a ver algunos alcances de la resurrección de Jesús.
Cristo ha resucitado. Han encontrado la tumba vacía. Yo soy la resurrección y la vida. Alcance de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es la garantía de nuestra resurrección y de nuestra salvación. Alabado sea su nombre. En el libro de Romanos 4:25 nos dice la palabra del Señor: Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Hoy el Señor nos hace justos a través de esa garantía de la resurrección. Ese alcance de la resurrección de Jesús nos llena de fortaleza y de esperanza. Pero también el segundo alcance de la resurrección. La resurrección de Jesús prueba que Él juzgará al mundo. Hechos capítulo 17, 32 al 34, nos dice su palabra: cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían: ya sé que oiremos acerca de esto otra vez. Mas algunos creyeron y juntándose con él, adoraban el nombre de nuestro Dios. Por eso, familia, nosotros hoy creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ese alcance maravilloso entonces nos lleva a entender que la resurrección de Jesús prueba que Él juzgará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, usted y yo creemos, y gracias a Dios, porque al nosotros creer en ese resucitado Jesús, hoy tenemos una garantía, tenemos una prenda de confianza y de seguridad, que muchos de los que han muerto pero han creído en Cristo Jesús también van a resucitar. Por tanto, familia, los animamos en el nombre del Señor a continuar en esa garantía que Cristo nos da a través de su resurrección. Otro alcance de la resurrección de Jesús. La resurrección confirma las declaraciones de que Jesús es el Hijo de Dios. Según Romanos capítulo 1, versículo 4, la resurrección de Jesús demuestra que Jesús es el Hijo de Dios. Y por tanto nosotros creemos en ese Hijo de Dios. Usted y yo estamos en confianza y en seguridad en medio de la dificultad, pero sabiendo que Dios permanece fiel para cada uno de sus hijos, que Dios está dispuesto para amarnos, para dar su vida una vez más si fuera posible. El amor de Jesús nos lleva y nos hace crecer acerca de su bondad y de su misericordia. La resurrección de Jesús no es un asunto de mero interés histórico, no, es algo que es real para nuestra vida espiritual. Al creer que Jesús ha resucitado, nuestra vida tiene otro enfoque. Sabemos que somos de este mundo y que estamos de paso, pero que hemos sido rescatados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pues el Hijo de Dios ha venido a rescatar al mundo de sus pecados. Por tanto, hoy nosotros creemos en ese Dios y en esa esperanza que la resurrección de Jesús nos confirma que somos hijos de Dios. A Él le fue dado ese poder desde el cielo que viniera a la tierra para que muriera para salvar a la raza humana. Y esa raza que estaba perdida en las manos del enemigo, Cristo Jesús, al morir en la cruz del Calvario y al resucitar, nos da la garantía de su maravillosa gracia, de su poder, porque Él estaba muerto y resucitó, y hoy podemos decir, Él vive, gloria a Dios. Jesucristo vive para darnos salvación, para darnos esperanza. En el libro de Hechos capítulo 2, 32, esperando ese momento, ahora nos encontramos desde la segunda venida de Cristo Jesús. Pero también podemos nosotros encontrar esos alcances de la resurrección. El alcance número 4. Alcance número 4. La resurrección de Cristo provee un modelo. Ese modelo que lo encontramos nosotros en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 35, que nos dice su palabra, Romanos 6, 35. Todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en la realidad fuimos bautizados para participar de su muerte.
Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados en su muerte del Padre, al fin así de que Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Si hemos estado unidos con Él en su muerte por medio del bautismo, sin duda también estaremos unidos con Él en la resurrección. Alabado sea Dios, porque el Señor nos ha salvado, nos ha rescatado, y así como Él nos da ese ejemplo de que estuvo muerto y resucitó, hoy nosotros creemos en su maravillosa palabra, creemos en su maravillosa bondad, porque Cristo Jesús nos llenó de fortaleza y de esperanza, y nos dio el perdón de los pecados, nos ha aceptado y nos ha hecho hijos e hijas de Dios. Por eso su palabra nos llena de esperanza aún en medio de todas estas dificultades. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, nos llenó de esperanza. Cuando Jesús estuvo aquí, Él pudo resucitar también a la viuda de la hija de Naín, también pudo resucitar a Lázaro. Pero también habían habido otras resurrecciones. La resurrección de Jesús, de la hija de la Sunamita, el hombre que había muerto, y cuando Jesús resucitó también la hija de Jairo, la hija de la viuda, Lázaro y Dorca había resucitado. Pero cuando Jesús resucitó, cuando el Padre habló a Cristo que resucitara y le dice, hijo, ven fuera, algunos resucitaron. Esto lo encontramos en el libro de San Mateo capítulo 27, 52 y 53. Allí encontramos cómo otros también resucitaron en ese momento. El Señor Jesucristo tiene poder, Dios, para resucitar. Versículo 51 dice, y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad a aparecerles a muchos. Así que familia, cuando el Padre habló, hijo, ven fuera, y lo resucitó, otros que habían muerto resucitaron. Son las primicias que Dios resucitó con Él, que Jesús los llevó con Él al cielo. Por eso tenemos que confiar y tener poder en Cristo Jesús, confianza en ese poder que Él tiene. Cristo, a través de su Padre, se unieron para salvarnos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban allí para darnos la esperanza de la gloria, para decirnos, aquí estamos para salvar la raza humana. Y Jesús, si usted y yo creemos en Jesús, apreciada familia, hoy los invitamos para que tengamos esa fe, esa confianza, que aún no interesa la situación por la cual estamos pasando. Recordemos que aunque alguien muera en medio de esta dificultad, en esta pandemia, en este COVID, podamos tener esa fe. Yo los invito a creer. Creamos en el Señor Jesucristo, como dice su palabra, y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús nos da vida, porque Él resucitó y Él vive y pronto vendrá a llevarnos, porque la gracia del cielo está preparada para nosotros. Por tanto, Dios nos enseña y nos muestra que el camino de Cristo Jesús que ha preparado para usted y para mí, ha preparado un camino. Y hoy recordamos que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces somos herederos del Padre Celestial para continuar adelante en el camino, porque Cristo Jesús pronto vendrá a llevarnos. El Señor nos dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús no está aquí, sino que ha resucitado. En el deseado de todas las gentes, en una parte encontramos que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, resucitará a la iglesia glorificada con Él. Por encima de todos los principados y potestades, por encima de todo el nombre se nombra, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero.
Gloria a Dios porque Cristo Jesús ha resucitado y hoy nosotros tenemos esa prenda de garantía de la resurrección de Jesús. Y allí encontramos nosotros cómo estaba nuestro hermano Lázaro, cómo estaba Marta y cómo estaba María, tristes. Pero cuando Jesús llega al hogar, todas las cosas cambian. Por tanto, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y hoy, familia, se ha perdido algún ser querido, yo también le digo, su familiar va a resucitar. Si creyó en Cristo Jesús, va a resucitar en la primera resurrección de los justos. Porque Dios es nuestra esperanza, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso, cuando Cristo le habló a Marta y a María, y hoy de pronto le habla a Pedro, a Juan, a Santiago, a cualquiera que nos pueda hablar en esta hora, el Señor Jesucristo se acerca a nosotros y nos dice, hijos, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Por eso, familia, tenemos que creer en Cristo Jesús, porque Él pronto va a venir a resucitar a los muertos que han creído en esa resurrección de Jesús. Yo los invito hoy de manera especial a que podamos entregar nuestra vida a Jesús. Si hay alguien que no le ha entregado su vida a Jesús a través del bautismo, yo le invito a que crea, que busque, que oremos para entregarle nuestra vida a Cristo Jesús. Y si a alguno de nosotros nos toca que descansar el sueño de la muerte, podamos entender y podamos saber que estamos en las manos de Dios. Y si llega el sueño de la muerte a nosotros, podamos decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás morir confiado. Por eso, Dios nos ayude, que Dios nos guarde y que podamos tener esa seguridad y esa esperanza de que creemos en un Dios vivo, que puede consolar nuestras vidas, que puede consolar nuestros hermanos, que puede secar las lágrimas de aquellos padres e hijos que han muerto. Pero hoy podemos tener la seguridad de que creemos en ese Dios vivo que está resucitado para cada uno de nosotros. Oremos a Dios, entreguémosle nuestra vida a Él. Bendito Padre Celestial, santificado sea tu nombre desde ahora y para siempre. Muchísimas gracias, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Hoy nos entregamos a ti. Creemos, Señor, en ti porque tú has resucitado y vive para siempre. Por eso hoy entregamos nuestra vida a ti. Tenemos ese Dios vivo y poderoso. Creemos, Señor, que tú pronto vas a venir. Pero en medio de este mar de lágrimas y de tristezas, podamos sentir que tú eres el camino, la verdad y la vida, que tú eres la resurrección y aunque hayamos muerto, podamos resucitar con Cristo Jesús. Gracias, Padre, por amarnos, gracias por consolarnos, gracias por enseñarnos a creer en ese Dios vivo desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Qué alegría, familia, saber que nosotros estamos en las mejores manos de Dios. Y si Jesús está en nuestra vida, podemos tener paz en medio de la tormenta. Que Dios nos bendiga.